Los primeros africanos aparecieron en el territorio salvadoreño en el siglo XVI y desde entonces han participado y forjado la historia de El Salvador. En la época de la colonia, las personas afrodescendientes fueron denominadas en su gran mayoría como mulatos. Había mulatos esclavizados y una gran cantidad de mulatos libres, que lograron conseguir su libertad antes de la abolición de la esclavitud en 1824. Reconocerme como una persona afrodescendiente, quiero aclarar, estoy hablando de ser descendiente, no que soy una africana, sino que yo soy esa persona descendiente y en mí existe la tercera raíz, o sea, la afrodescendencia. Según datos históricos, los afrodescendientes llegaron a El Salvador y Centroamérica desde el inicio de la llegada de los españoles, pues los europeos ya venían acompañados de esclavos africanos. Asimismo, se sabe que durante el tiempo de la colonia en el puerto de Acajutla había ferias donde se vendían esclavos para que trabajaran en las haciendas de añil y en otras labores pesadas. Mi padre era un negro de pura cepa, un hombre alto, fornido, pelo mugoso, y el papá de él era negro, y el abuelo, el bisabuelo mío también era negro. Desde la historia, El Salvador ha negado la presencia africana. Siempre ha dicho que no existen afrodescendientes en El Salvador y eso nos convierte en un país racista y discriminativo. Yo tengo el orgullo de decir que soy una persona afrodescendiente y eso me da una identidad y de revisar mi historia y por qué hay ciertas cosas que yo hago o cómo soy y de dónde vengo. Nadie descubre lo que ya está descubierto. A pesar que la llegada de africanos al territorio salvadoreño durante la colonia es una parte de la historia nacional que ha sido borrada del discurso oficial, existen diferentes documentos que comprueban su presencia en El Salvador. La sangre y herencia africana recorre las venas de los salvadoreños, no solo a nivel de rasgos físicos, sino en nuestras tradiciones, gastronomía, costumbres, lenguaje, entre otros aspectos. Que la mayor parte de salvadoreños niegan su identidad étnica y algunos dicen que son mestizos y no saben que el mestizaje es el cruzamiento de tres grupos raciales. Sin embargo, su identidad continúa siendo desconocida dentro de su misma patria. Considero que el racismo viene desde las instituciones, desde el aparataje del gobierno, desde lo estatal y desde la población misma. Por ejemplo, en mis redes sociales hablo sobre el tema del racismo, la discriminación y afrodescendencia. Y hay hate que están tirando y están diciendo la afrodescendencia no existe de este país. No sé por qué estás hablando de casos de racismo y discriminación que no son del Salvador. Sí, fue bastante doloroso porque el aceptar los comentarios aquí bien perspectivos, ¿verdad? Algunas personas como que se han adaptado y incluso a veces dicen, me encanta tu cabello y todo así, ¿verdad? Y uno se siente como que, gracias. Nunca se imaginó que le dijeran eso. Y algunas personas con la voz así súper baja dicen, no me quiero. Y empiezan a decir algo mal de tu cabello. Lastimosamente, aunque existen personas que actualmente se identifican como afrodescendientes y son apoyadas por diferentes organizaciones como AFROS, que lucha por la reivindicación de sus derechos humanos, el racismo y rechazo hacia los afrodescendientes es evidente en El Salvador. Es bastante importante para mí haberme reconocido como afrodescendiente porque ahora comprendo tantas cosas. Nosotros somos afrosalvadoreños, tenemos nuestros propios rasgos. Pero sí me quedé bastante desconcertada, me fui decepcionada de ese carnaval. Pensé que era un carnaval alegre. Y ese carnaval alegre que tanto me habían mencionado para mí fue un desastre. Se me hizo un nudo en la garganta. O sea, yo me contuve la ganas de llorar porque dije, San Miguel es un lugar donde hay bastantes descendientes.
al saber que querían quemar mi cabello, que no lo aceptaba, y yo simplemente con el nudo en la garganta queriendo llorar, porque aún existen personas así. Y eso es lo que me dije, aún hay personas así. Bueno, El Salvador es el único estado de Centroamérica que no ha reconocido a su población afroamericana. Por eso es violador de derechos humanos, porque no ha cumplido con el Tratado Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación. Porque las instituciones del Estado los quieren tratar a todos por igual, y eso no es así, porque nosotros somos una población sufrida del ultraje de la esclavitud. Nuestros ancestros fueron esclavizados. Es una población que fue despojada de su identidad. No obstante, a pesar de continuar siendo negados y sufrir diferentes tipos de violencia en su día a día, la población afrodescendiente no son víctimas, son sobrevivientes y continúan luchando por su libertad, y lo hacen con orgullo, sin temor a mostrar y reconocer quiénes son. Yo desde que estaba en la escuela fui humillado, negro feo, cara de sed, date para allá, y eso aún se sigue dando en la escuela. Que la discriminación y el racismo existen en el país. Por falta de conocimiento, somos racistas, somos discriminativos. Y si no, veámoslo en el kinder, a la hora de colorear. Dicen, vaya, vamos a dibujar, démosle al niño el color de la piel. Todo el mundo agarra el rosado, el pálido, porque es la piel. ¿Y por qué no agarramos el café o el negro? Porque obviamente en la escuela ni siquiera los profesores saben que existe la raíz afrodescendiente. Uno, ¿a qué viene al mundo? Viene al mundo a luchar por una vida digna. ¿Para qué va a servir eso del reconocimiento de los afrodescendientes? Como afros estamos en la lucha por la vida digna de una población marginada, de una población olvidada, de una población desamparada por los gobiernos y por los estados de El Salvador. Pero eso no es todo. Hay que impulsar políticas públicas a favor de la población afrodescendiente. Actualmente hay que reconocer que en El Salvador ningún gobierno en la historia ha reconocido a la población afrodescendiente. Necesitamos que en la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 63, en el apartado donde aparece pueblos originarios, agregar la palabra y afrodescendientes. El aspecto más peligroso de la violencia simbólica es que tiende a normalizarse, a tal punto que los agresores como los agredidos llegan a interiorizarla y no logran identificar que están ejerciendo violencia o siendo violentados. Impactada diciendo, esas personas son hermosas. Y luego me veía yo misma y decía, pero si yo soy igual, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué no me creo que soy bonita, verdad? Si yo no me acepto que soy bonita y no me acepto tal y como soy, ¿cómo voy a ir y darle inspiración a los jóvenes? Que el racismo, la discriminación, la xenofobia, hay que combatirlo y está en nosotros. Pero para evitar que se siga dando esto, lo que hay que hacer es estudiarlo y saber de dónde viene este origen para hacer una mejor sociedad y pues ser un país con justicia, con desarrollo y respeto hacia las poblaciones vulnerables afrodescendientes. La comunidad afrodescendiente en nuestro país desde tiempos inmemorables ha sido ocultada, ya que desde actos tan pequeños hasta actos inmensos, dicha comunidad constantemente queda oculta bajo el ropaje del mestizaje, provocando que la nación sea racista. Pero en El Salvador en específico, la gente teme a que te digan afrodescendiente o negra porque va relacionado a lo feo, a lo sucio. Entonces en El Salvador ser negro es ser feo y es ser sucio. Es bien duro autorreconocerse solo. Uno debe de hacer su autorreconocimiento en colectivo para que el colectivo acuerpe también su autorreconocimiento. Los afrodescendientes. Aquí en Cuyanausul, un cantón de Huachapán, hay una comunidad de afrodescendientes, y que ahí están, las personas son afrodescendientes. Como ellas hay muchas comunidades a lo largo y ancho de todo el país. Es necesario comprender que este tipo de violencia tiene lugar en El Salvador, dado que somos un estado racista. El racismo no es únicamente la acción de asesinar a alguien por motivo de su etnia o realizar actos divisores o discriminatorios. También es desconocer, y en El Salvador,
Tanto el Estado como la ciudadanía han negado la presencia de los afrodescendientes salvadoreños, es decir, se les ha invisibilizado su historia y lugar dentro de la patria salvadoreña.